La casa estaba en silencio cuando el celular vibró sobre la mesa a mi lado. Estaba doblando ropa, uno de esos pequeños rituales nocturnos que hacen que una casa vacía se sienta menos hueca. La pantalla se iluminó con el nombre de Adrián, y por un instante, mi corazón dio un brinco mi hijo buscando contactarme. Presioné «reproducir», sin dudar. Su voz llenó la habitación cortante y áspera, cargada de algo más que enojo. «Nunca me entendiste», comenzó. «Me has asfixiado toda mi vida, siempre vigilando, siempre juzgando. ¿Crees que comprarme cosas te hace buena madre? Solo demuestra que no sirves para nada más». Me quedé helada con una sábana en las manos, apretándola contra mi pecho, como si la tela pudiera protegerme. El mensaje continuó, una avalancha de quejas que había escuchado en pedazos antes, pero nunca con tanto veneno. Me culpó por sus fracasos, por sus relaciones fallidas, por su carrera estancada. Las palabras caían como ácido, cada sílaba, desgastando la imagen del niño que alguna vez sostuve contra mi hombro. Y luego vino la frase que cortó más hondo que cualquier bisturí que manejé en mis años de enfermera. Ojalá nunca hubiera sido mi madre. Inútil. 3 minutos y 17 segundos. Ese fue el tiempo que duró la grabación. Suficiente para deshacer décadas de sacrificio, suficiente para enfriar la habitación. Cuando el mensaje terminó, mi celular vibró de nuevo. Esta vez no era una nueva notificación, era la confirmación de que me había bloqueado. Me senté en el sofá, incapaz de mantenerme en pie, con la sábana aún en mi regazo. El silencio que siguió era asfixiante. Sin oportunidad de responder, de defenderme, ni siquiera de respirar en el vacío que él dejó. Miré las fotos enmarcadas en la repisa. Adrián, a los 5 años, con las mejillas rojas de tanto correr en el parque. Adrián a los 17, sonriendo rígido con su toga de graduación. Adrián a los 23, junto al Volkswagen usado que le compré, con el orgullo iluminándole el rostro. Cada foto parecía burlarse de mí, ahora testigos mudos de un amor que se había transformado en acusación. Susurré su nombre como si las paredes pudieran llevarlo hasta él. Nada respondió. Intenté levantarme, pero volví a sentarme con las rodillas de repente débiles. Una enfermera sabe cómo manejar crisis, cómo mantener las manos firmes, aunque el corazón de un paciente esté fallando. Pero nada en la unidad de cuidados intensivos me preparó para esto. El momento en que tu propio hijo te declara un error. Miré el reloj. 4 horas hasta la medianoche. 4 horas desde que llegó el mensaje serían suficientes para decidir si seguiría permitiendo que mi vida se definiera por su desprecio, o si trazaría una línea que él no podría cruzar de nuevo. Me levanté al fin, más firme ahora, y alcancé la carpeta donde guardaba todos los documentos, la escritura del departamento, el título del auto, los registros bancarios. Mis manos temblaban al colocarlos sobre la mesa, pero no las aparté, porque al llegar el amanecer sabía que tendría que hacer una llamada. La carpeta yacía abierta sobre la mesa del comedor, los papeles desplegados como un jurado silencioso. Escrituras, estados de préstamos, transferencias bancarias, todas las pruebas de las decisiones que había tomado en nombre de Adrián. Toqué la esquina de una página siguiendo la tinta, como si pudiera responder la pregunta que se había alojado en mi pecho desde el mensaje. Había dado demasiado o no lo suficiente de lo correcto. Recordé los primeros meses después de que su padre murió. Adrián tenía solo 12 años, torpe y enojado con el mundo. Trabajé noches en el hospital y días en una clínica para mantenernos a flote. Le dejaba cenas recalentadas y notas en el refrigerador, esperando que entendiera que la silla vacía en la mesa era el precio de su futuro. Cada quincena dividía mi sueldo, una parte para la hipoteca, otra para comida, otra guardada para su universidad.
No sobraba nada para vacaciones, ropa nueva, ni siquiera para una segunda taza de café que no necesitaba. Cuando cumplió 18, liquidé un certificado de depósito que había estado cuidando desde su nacimiento. Cubrió sus primeros 2 años en la universidad. Me dije que valía la pena el agotamiento en mis huesos, valía la pena los cumpleaños que pasé de guardia. Más tarde, cuando sus calificaciones cayeron y abandonó los estudios, asumí la culpa en silencio. Tal vez no estuve en casa lo suficiente, tal vez no fui lo bastante estricta. Después de eso, el patrón solo se profundizó. Firmé por un departamento C8 200.000, la escritura ya a mi nombre, porque él no calificaba por sí solo. Lo justifiqué diciéndome que le daría estabilidad, un techo, del que no tendría que preocuparse. Luego vino el Volkswagen Jetta casi C540.000, financiado y pagado por mí. Todavía recuerdo su sonrisa el día que le entregué las llaves, la forma en que me abrazó rápido antes de salir corriendo con sus amigos. Cada mes desde entonces transfería dinero para cubrir cuentas, comida y las cosas que nunca parecían ser suficientes para él. Me decía que era temporal, que una vez que su emprendimiento despegara o encontrara un trabajo estable, me lo devolvería no en efectivo, sino en gratitud en visitas, en alguna señal de que reconocía los sacrificios detrás de cada peso. Pero la gratitud nunca llegó. En su lugar había pequeñas mentiras, excusas, largos periodos de silencio. Llené el silencio con más dar, pensando que compraría cercanía. Cada vez que presionaba enviar en una transferencia, sentía alivio y desasosiego, como si estuviera alimentando un hambre que solo crecía. Ahora, mirando la pila de documentos, vi la forma de mi vida no como madre, sino como proveedora que confundió amor con rescate. Fui demasiado blanda amortiguando cada caída, o demasiado controladora manteniendo todo a mi nombre y nunca dejándolo cargar con su propio peso. El reloj avanzaba hacia la mañana. Cerré la carpeta lentamente sabiendo que la pregunta no sería respondida solo por la memoria. Sería respondida por la decisión que estaba a punto de tomar y por la llamada telefónica que esperaba al otro lado del amanecer. La noche se alargó cada hora arrastrándose. Intenté dormir, pero las palabras del mensaje de Adrián volvían una y otra vez más afiladas en la oscuridad que a la luz del día. Cuando el reloj marcó las 2 de la mañana, estaba sentada en la mesa de la cocina con una taza de té ya fría, mirando la carpeta como si pudiera susurrarme el próximo paso. Habían pasado 4 horas desde que me bloqueó. 4 horas de silencio donde antes habría que te ha habido oportunidad de llamar, discutir, suplicar. La finalidad de ese bloqueo era su propia respuesta. No quería nada de mí más que mi ausencia. Por primera vez, tal vez, debería dársela. Mi celular aún estaba tibio en mi mano cuando busqué el número de Valeria Mondragón. Ella había manejado los trámites de mi pensión cuando me retiré del hospital. Más joven que Adrián, afilada como cristal Valeria, tenía una forma de hacer que las cosas complicadas parecieran sobrevivibles. Presioné llamar. Su voz llegó firme incluso a esa hora. Amalia, ¿pasa algo? Te necesito, dije simplemente. Mi garganta dolía al pronunciar las palabras en voz alta. No puedo seguir con esto con Adrián. Necesito saber cómo proteger lo que es mío antes de que no me quede nada. No hubo pausa de su lado ni juicio. Cuéntamelo todo. Lo solté todo de golpe, el departamento a mi nombre, el título del auto, las transferencias bancarias, que se habían convertido en un ritual mensual. Incluso le conté sobre el mensaje de voz, aunque mi voz tembló al repetir sus palabras. Ella escuchó, y cuando terminé, exhaló suavemente. Entonces esto es lo que haremos, dijo. Mañana por la mañana llamas a un servicio de grúa. El auto está a tu nombre, es tu propiedad.
Prepararé los documentos para poner el departamento en venta de inmediato. Le notificaremos a Adrián y le ofreceremos un acuerdo de dinero por llaves, si es necesario. Estarás en terreno legal sólido. Apreté el teléfono con más fuerza, medio esperando que la culpa me abrumara. En cambio, una extraña firmeza se asentó en mí. No era alivio todavía, no, pero era dirección. ¿Estás segura de que esto es lo correcto?, susurré. No se trata de correcto o incorrecto, respondió Valeria. Se trata de parar la hemorragia. Él tiene que vivir en sus propios términos y tú tienes que vivir en los tuyos. Sus palabras resonaron en mí mucho después de colgar. Por primera vez en años no estaba planeando cómo proteger a Adrián de las consecuencias. Estaba planeando cómo protegerme a mí misma. La distinción era aterradora y liberadora a la vez. Dejé el teléfono junto a la carpeta, mi decisión desplegada tan claramente como los papeles en la mesa. El departamento sería vendido. El auto sería recuperado. El dinero se quedaría en mi cuenta. El amanecer aún estaba a horas de distancia, pero mi rumbo estaba trazado. La casa silenciosa ya no se sentía como un castigo, se sentía como la primera bocanada de aire, después de estar bajo el agua demasiado tiempo. Para cuando el sol finalmente derramó su luz sobre el suelo, sabía que debía venir después reunir las pruebas que demostrarían cuán profundas habían sido las mentiras. Cuando el sol salió por fin, me sentía más firme que en semanas. Las palabras de Valeria resonaban en mis oídos: parar la hemorragia. Si iba a seguir adelante necesitaba ver con claridad lo que había estado ciega o no quise enfrentar por demasiado tiempo. Saqué una caja de zapatos del armario del pasillo, una que había usado durante años para guardar correo y recibos que Adrián dejaba tirados cuando venía. Nunca la había examinado de cerca antes. Era mi hijo. Pensé que no necesitaba hacerlo. El primer recibo era de un bar en el centro C4 Sila, por cócteles con nombres que no podía pronunciar. Otro mostraba un viaje de compras tenis que valían más que mi presupuesto entero de ropa para una temporada. Debajo había impresiones de transferencias por aplicaciones, capturas que había guardado por si alguna vez necesitaba rastrear a dónde iba mi dinero. Cada una etiquetada con urgencia: renta de emergencia, cuentas urgentes, matrícula de última hora. Recordé las noches en que me llamó casi llorando con la voz quebrada diciéndome que perdería su lugar si no enviaba dinero de inmediato. Había estado sentada en esta misma cocina con el corazón latiendo fuerte, transfiriendo lo que pudiera creyendo que lo estaba salvando de un desastre. Y aquí estaba la prueba: mientras yo renunciaba a cenas fuera y remendaba ropa vieja, él tomaba cócteles caros y presumía tenis nuevos. Mis manos temblaban mientras colocaba cada papel en la mesa uno tras otro, hasta que el grano de la madera desapareció bajo un collage de indulgencia. No era supervivencia lo que había estado financiando, era una actuación. La imagen de la independencia comprada con mis sacrificios. Pensé en las noches que me arrastré a través de turnos de 12 horas en el hospital, en cómo mi espalda gritaba después de horas de pie. Pensé en las promesas que me hice que Adrián nunca sentiría la escasez que yo conocí de niña, que nunca dudaría de mi amor. Ahora todo parecía una ecuación terrible, mi agotamiento multiplicado en su sentido de merecimiento. El enojo creció en mí más agudo que la tristeza que me había llenado la noche anterior. No era solo que había mentido, era que yo me había permitido ser engañada. Cada vez que miré hacia otro lado, cada vez que justifiqué otra transferencia, lo ayudé a construir esta vida frágil y hueca. Recogí los papeles en pilas ordenadas, deslizándolos de nuevo en la caja. Mi respiración se hizo más lenta
mi resolución endureciéndose con cada movimiento. Estos no eran solo pedazos de papel, eran evidencia de un patrón. Y los patrones, me recordaría Valeria, eran lo que respetaban jueces y abogados. Me levanté y llevé la caja a la mesa del comedor donde ya esperaba la carpeta. Juntos formaban la historia que me había negado a leer hasta ahora. Una historia no de un hijo luchando contra la adversidad, sino de un hombre viviendo cómodamente de la culpa interminable de una madre. La casa se sentía diferente al cerrar la tapa de la caja. Más ligera de alguna manera, aunque el peso de la verdad presionaba fuerte contra mi pecho. Sabía que no podía parar aquí. Si quería enfrentar realmente lo que Adrián se había convertido, necesitaba escucharlo no solo de recibos y registros bancarios, sino de las personas que habían visto el lado de él, que me negué a creer que existía. Llevé la caja de recibos a la sala y me senté mirándola como si el papel dentro pudiera susurrar más verdades que no estaba lista para escuchar, pero los números solo contaban parte de la historia. Si Adrián había estado viviendo así durante años, otros debían haber visto lo que yo había estado demasiado ciega o reacia a enfrentar. Empecé con Clara Velázquez, mi vecina de 20 años. Clara había conocido a Adrián desde que era un niño montando su triciclo en la calle sin salida. Siempre había sido amable, aunque en los últimos años noté su sonrisa tensa cada vez que lo mencionaba. Esa mañana crucé su césped con un peso en el pecho. Clara abrió la puerta con su calidez habitual, pero cuando le pregunté si podíamos hablar de Adrián, su expresión cambió. Dudó antes de invitarme a entrar. Tomando tazas de café, finalmente admití que había recibido un mensaje de voz de él que me dejó devastada. No compartí las palabras más crueles, aún ardían demasiado, pero le dije que necesitaba honestidad sobre lo que otros habían visto. Los ojos de Clara se suavizaron, luego se endurecieron. Amalia, no quiero lastimarte, pero creo que mereces saberlo. Por aquí, Adrián. Bueno, no ha sido discreto. Ha dicho más de una vez que eres, en sus palabras, su cajero automático personal. Se ríe de cómo siempre envías dinero sin importar la excusa que dé. Sus palabras cortaron más hondo que cualquier recibo. Clara había escuchado a mi hijo bromear sobre mí, sobre mis sacrificios, mis años de ahorro y entrega, como si no fuera más que una máquina dispensando billetes. La vergüenza me envolvió caliente y asfixiante. Asentí forzándome a querer agradecerle, aunque cada músculo de mi rostro quería colapsar. Al salir de la casa de Clara me sentía hueca, como si me hubieran vaciado los huesos. Caminé lentamente de regreso a la mía, donde la caja de zapatos aún esperaba confirmación silenciosa de todo lo que Clara acababa de decir. Pero una voz no era suficiente. Necesitaba más. Esa tarde llamé a Sofía Armenta, la joven con la que Adrián salió durante casi un año antes de que todo se desmoronara. Siempre había sido educada cuando nos encontrábamos, aunque distante, como si cargara una incomodidad privada que no podía compartir. Cuando contestó, la sorpresa llenó su voz, pero cuando le expliqué por qué estaba llamando, exhaló con fuerza como si hubiera estado esperando este momento. Señora Salazar, dijo con cuidado, rompí con Adrián porque no era honesto. Me hizo cómplice de sus mentiras. Solía decirme que iba a entrevistas de trabajo, pero más de una vez admitió que no lo había hecho. Solo necesitaba una excusa para pedirte dinero. Incluso ensayaba detalles falsos por si lo presionabas, nombres de empresas, puestos, incluso nombres de gerentes de contratación imaginarios. Su voz vaciló mezclada con culpa. Debería haberte dicho, pero pensé que no era mi lugar. Pensé que lo sabías y elegías ignorarlo.
Cada palabra se hundía como piedras en mi estómago. Entrevistas falsas, historias inventadas, y yo tan ansiosa por creer, asintiendo al otro lado del teléfono, transfiriendo dinero, mientras lo felicitaba por ser proactivo. Agradecí a Sofía por su honestidad, aunque mi voz se quebró. Después de colgar me quedé un largo rato en la penumbra de mi cocina, mirando el mismo punto en la pared. Clara me había visto como una máquina. Sofía me había visto como una víctima. Y Adrián, mi único hijo, mi carne y sangre, me había visto como nada más que un recurso para explotar. El silencio en mi casa se hizo más pesado, presionándome, hasta que me levanté, me acerqué a la ventana y miré hacia la calle. Todo parecía igual, los niños jugando, el camión de correo pasando, pero sentía como si hubiera cruzado a otro mundo, uno donde finalmente tenía que enfrentar la verdad que todos los demás ya conocían. Y mientras estaba allí, mi celular vibró en la encimera con un número que reconocí al instante: Valeria. Para cuando me senté frente al escritorio de Valeria, la caja de recibos y las palabras de Clara Cajero, automático personal, aún resonaban en mis oídos. Me sentía expuesta como una paciente bajo luces fluorescentes, esperando el diagnóstico que ya temía. Valeria, impecable con su blazer azul marino, me estudió, con esa mirada mesurada que cultivan los abogados, igual partes empatía y cálculo. «Empecemos con el auto», dijo deslizando una libreta por el escritorio. «Está a tu nombre, correcto, sí. Título seguro, todo. Solo le dejé usarlo. Entonces tienes todo el derecho de recuperarlo. Presentaremos la notificación y programaremos una grúa dentro de 48 horas. Será notificado, pero legalmente no hay nada que pueda impugnar». Oírlo planteado tan clínicamente me dio alivio y náusea a la vez. Asentí apretando mis manos para evitar que temblaran. «Ahora el departamento», continuó Valeria. «Lo compraste al contado, título únicamente a tu nombre, ¿verdad? Sí. C8 200.000, en efectivo de mi fondo de retiro». Mi voz se atoró en la cifra. Todavía me sorprendía admitirlo en voz alta. «Entonces podemos movernos de inmediato para ponerlo en venta. Redactaré la notificación de desalojo 30 días, pero podemos explorar una opción de dinero por llaves, si quieres que salga antes. A veces un pequeño pago facilita la transición». Casi me reí, pero salió frágil. «Otro pago. Es lo único que ha conocido de mí». La pluma de Valeria se detuvo. «Necesito ser franca, Amalia. Una vez que estos movimientos estén en marcha, tu hijo puede que nunca te perdone. Esto podría terminar tu relación para siempre». Sostuve su mirada estabilizándome con el recuerdo de su voz en ese mensaje maldito. «Ojalá nunca hubieras sido mi madre inútil». Las palabras ya habían quemado todo lo sagrado entre nosotros. «Ya terminó en 3 minutos y 17 segundos», dije en voz baja. Valeria no se inmutó, solo asintió como si hubiera escuchado este tipo de sentencia de otros padres que finalmente habían llegado a su punto de quiebre. Volteó la libreta a una página limpia. «Entonces nuestro objetivo es simple: protegerte. No más fugas. No más culpa utilizada como arma contra ti». Pasamos la siguiente hora delineando los pasos. Servicio de grúa programado. Referencia a un agente inmobiliario. Borrador de notificaciones legales. Una cuenta de depósito donde todos los ingresos serían canalizados fuera de alcance. Cada línea que Valeria trazaba en el papel se sentía como una puntada cerrando una herida que no había notado que aún sangraba. Aún así, cuando se detuvo y me miró, su voz se suavizó. «Estos papeles son escudos. Te protegerán legalmente, pero no te protegerán de las emociones que vendrán cuando él se dé cuenta de que la cuerda de salvamento
ha sido cortada. Sus palabras presionaron contra la frágil armadura que había construido. Lo sé, admití, pero tal vez es hora de que aprendas así hasta nadar sin que yo lo sostenga. Valeria se recostó cruzando las manos. Entonces moveré todo adelante a primera hora mañana. Espera llamadas del agente inmobiliario y del corralón. Y Amalia... Levanté la mirada. No eres cruel por hacer esto. Finalmente estás trazando una línea que debió estar allí hace años. Su seguridad se quedó conmigo mientras caminaba de regreso al aire fresco de Guadalajara con una carpeta de documentos bajo el brazo. Por primera vez, los papeles se sentían más pesados que cualquier bolsa de compras o pila de turnos extras que hubiera cargado. No eran solo contratos o notificaciones, eran los frágiles escudos entre mí y la tormenta que mi hijo estaba a punto de desatar. Y mientras me deslizaba detrás del volante de mi viejo sedán, sabía que esa tormenta llegaría antes de lo que me atrevía a admitir. La grúa llegó justo después de las 8 de la mañana. El rugido de su motor resonó por la calle tranquila, un sonido que hizo que las cortinas se abrieran y los vecinos salieran a sus porches. Me quedé en la entrada de mi casa con los brazos cruzados apretados contra mi pecho, observando a los hombres bajar con una tabla en la mano. «Señora Salazar», preguntó uno. Asentí con la voz atrapada en algún lugar entre mi garganta y mi estómago. «Soy yo». Revisó los documentos que Valeria se había preparado. Luego señaló hacia el Volkswagen Jetta, estacionado prolijamente en la banqueta frente al departamento de Adrián. El auto de mi hijo, excepto claro que nunca lo fue. Título a mi nombre. Seguro a mi nombre. Todo mío solo prestado como una extensión más de mi amor agotado. Los hombres trabajaron rápido colocando la grúa en posición. Un gancho pesado sonó al bajar el malacate. Sentí cada sonido raspar contra mí, el chirrido de las cadenas, el gemido del metal, al tensarse. Mi estómago se revolvió cuando las llantas del Jetta se levantaron del pavimento. Desde el otro lado de la calle, Clara Velázquez estaba en su porche con su bata bien cerrada, sus labios apretados en algo entre simpatía y juicio. Otros vecinos se quedaban cerca de sus buzones, fingiendo interés en el periódico matutino, pero mirando repetidamente hacia la escena que se desarrollaba. Quería desaparecer, fundirme en el suelo y evitar el espectáculo. Pero me quedé plantada en mi entrada, decidida a no retroceder. Durante años Adrián había presumido mis sacrificios frente a otros. Ahora no escondería el costo de reclamarlos. El Jetta se asentó en la plataforma, su perfil familiar, luciendo extrañamente sin vida. ¿Cuántas veces había estado en el asiento del copiloto mientras Adrián me llevaba a citas médicas o a cenar con su voz llena de promesas sobre el futuro? Cada promesa igual había sido una moneda, y ahora me daba cuenta de que la mayoría habían rebotado. «¿A dónde lo llevamos, señora?», preguntó el conductor. «A la agencia en la avenida Vallarta», respondí estabilizando mi voz. «Lo están esperando». Asintió, subió a la cabina y arrancó el motor. La grúa avanzó con un tirón llevándose el auto que había simbolizado tantas de mis esperanzas mal dirigidas. Cuando el sonido se desvaneció por la calle, la náusea creció más aguda. Entré tambaleándome y me senté en la mesa de la cocina, presionando mis palmas contra la madera fría. El silencio posterior era ensordecedor, un vacío donde la culpa y el alivio luchaban dentro de mí. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la represalia de Adrián. A mediodía mi celular vibró con una notificación. Había publicado en redes sociales. ¿Pueden creer esto?, proclamaban sus palabras en la pantalla. Mi propia madre acaba de robarme mi auto de debajo de mí, después de todo lo que he pasado. Despiadada. Fría.
Algunas personas no deberían tener hijos si van a usarlos como saco de boxeo toda su vida. Docenas de comentarios ya seguían debajo amigos que no conocía, desconocidos digitales, consolándolo, alabando su valentía, condenando a la madre sin rostro que él pintaba como cruel y vengativa. Una nueva ola de náusea me envolvió. Ni siquiera había intentado contactarme primero. Sin llamadas, sin mensajes, solo un escenario público donde podía interpretar al hijo herido. Desplacé más con la respiración entrecortada. Fotos de él en bares con los brazos alrededor de amigos subtituladas, con palabras sobre resiliencia y traición. Un video del camión de la grúa retumbando por la calle con la casa de Clara al fondo. Alguien debió haberlo grabado. Sus seguidores acumulaban simpatía. Por un momento casi escribí una respuesta lista para defenderme, para decir que el auto nunca fue suyo, para listar cada sacrificio, cada peso, cada noche sin dormir. Pero mis dedos se congelaron sobre la pantalla. Explicarme a extraños no borraría la verdad, solo profundizaría el espectáculo. Dejé el celular con las manos temblando. Que desahogue, que tuerza la narrativa. Mi vida ya no se medía en likes o comentarios. Lo que importaba era el conocimiento silencioso de lo que había hecho y por qué. Aún así, el dolor persistía. Durante años había sido la madre amorosa la que la gente alababa por su dedicación. Ahora, a los ojos de su audiencia, era la villana, una mujer fría desmantelando el mundo de su hijo. Cuando cayó la noche, las sombras se alargaron por el suelo de mi cocina y sabía que esto era solo el comienzo. Mañana traería el siguiente paso, la notificación de que el departamento ya no era suyo para conservar. El día después de la grúa, mi casa se sentía inquietantemente silenciosa. La ausencia del Jetta era un hueco que no podía ignorar. Aún así, seguí adelante. Valeria llamó temprano, su voz enérgica, con noticias que no esperaba tan pronto. «Ya tenemos un comprador en efectivo interesado en el departamento», dijo. «Un inversionista de la Ciudad de México. Cierre en 14 días sin contingencias. Su eficiencia no me dejó espacio para tomar aire. 14 días. Había vivido en ese departamento solo a través de Adrián, amueblándolo con el dinero que podría haber gastado, viajando o arreglando mi propia casa. Ahora pasaría a un extraño, y él tendría que enfrentar la verdad. Nada de lo que pensaba permanente había sido suyo. En la oficina de Valeria esa tarde los documentos ya estaban apilados ordenadamente, su pluma esperando. Explicó los términos con su tono calmado y mesurado. Asentí, aunque mis ojos seguían desviándose a la línea de la firma, temblando, con el conocimiento de lo que significaba. Antes de firmar, deslizó otro documento hacia mí. Esta es la notificación de desalojo. 30 días es estándar, pero he incluido una opción de dinero por llaves. C24.000, si acepta irse voluntariamente sin daños ni demoras legales. Es práctico, Amalia. A veces un pequeño incentivo evita un desastre mayor. Miré la cifra. C24.000. ¿Cuántas veces le había transferido más que eso en un solo mes? Y ahora aquí estaba de nuevo. No como apoyo, no como amor, sino como cebo, para sacarlo de un hogar que nunca fue realmente suyo. Mi mano tembló al tomar la pluma. Firmar mi nombre se sintió como garabatear sobre los últimos 29 años en tinta. Cada letra se curvaba con recuerdos sus primeros pasos en nuestra cocina de Guadalajara, la forma en que apretó mi mano en el funeral de su padre, la sonrisa orgullosa en su graduación de preparatoria. Pero debajo de esos recuerdos corría otro hilo, las mentiras, las demandas, la voz en ese mensaje de audio goteando desprecio. Ojalá nunca hubiera sido mi madre inútil. Valeria debió notar mi vacilación. «No tienes que sentirte culpable», dijo suavemente. «Esto no es un castigo, es sobre límites.
Límites. La palabra sonaba clínica como algo de una consulta de terapeuta. Pero los límites no me eran ajenos. Los había aplicado con pacientes durante décadas, horarios de medicación, restricciones de visitas, protocolos de código. Sin embargo, con Adrián, mis límites se habían disuelto en excepciones interminables. Hoy estaba intentando reconstruirlos una línea frágil a la vez. Firme. La pluma presionó demasiado dejando surcos en el papel. Cuando terminamos, Valeria recogió los documentos con la eficiencia de alguien acostumbrada a la finalidad. «Entregaremos la notificación mañana», dijo. «Tendrá tiempo para procesarlo. Pero una vez que el depósito del comprador se confirme, este tren no se detiene». Al volver a mi auto sentí el mundo inclinarse ligeramente, como si estuviera aprendiendo a pararme en un terreno desconocido. El aire era fresco, el cielo de un gris brillante sobre la ciudad, y cada respiración cargaba con el peso de puentes, quemándose detrás de mí. En casa me senté en la mesa del comedor con una taza de té de manzanilla, mirando la carpeta que Valeria me había dado. Dentro estaban los contratos, la notificación, la oferta de C24.000, que ahora estaba entre mi hijo y la calle. Durante años mi nombre había sido la base bajo su vida. Ahora era la firma que la empujaba, fuera de debajo de él. Cayó la noche, las sombras alargándose por el suelo de madera. Pensé en las cerraduras de la puerta del departamento de Adrián Cerraduras, que pagué cerraduras que él giraba sin entender nunca el costo. Pronto serían cambiadas. Pero las verdaderas cerraduras no estaban en las puertas, estaban dentro de mi pecho, cerrándose fuerte alrededor de las partes de mí, que él ya no tenía derecho a alcanzar. Y mientras estaba en el silencio, sabía que la tormenta de su reacción ya estaba en camino. La notificación salió un miércoles por la mañana. Para el jueves por la tarde, comenzó el desfile. La primera llamada vino de mi cuñada Patricia, que nunca ha escondido su creencia de que consiento a Adrián. Se aclaró la garganta con esa manera suya de superioridad antes de lanzarse. «Amalia está destrozado. Dice que lo has echado a la calle sin nada. Le dije que debías estar exagerando, pero... ¿Es cierto?», respondí con calma sosteniendo el teléfono como un peso en mi palma. «Es cierto que tiene 30 días. Y es cierto que le he ofrecido C24.000 si se va en paz. Pero nada de esto es repentino, Patricia. Ha estado años en proceso». Ella balbuceó intentando jugar al mediador, pero terminé la llamada con la misma frase que pronto repetiría como una oración. Las palabras tienen consecuencias. También los patrones. Para la noche, Clara me detuvo en la entrada de mi casa con una expresión tensa. «Adrián dice que lo tomaste por sorpresa, Amalia. ¿Ayer se veía tan sacudido?» «Seguro que sí», respondí. Pero no fue una sorpresa. Fue advertido durante años, solo que nunca creyó que lo cumpliría. El viernes trajo a Sofía a mi puerta. Estaba incómoda en mi porche con las manos metidas en los bolsillos de su chamarra. «Sé que no tengo derecho», comenzó, pero Adrián me llamó suplicándome que hablara contigo. Dice que lo siente. Dice que no quiso decir las cosas que dijo. Verla removió algo viejo en mí, recuerdos de esperar que ella lo anclara, que sacara al hombre que quería creer que podía ser. Pero esa esperanza había terminado hace meses, y la realidad ahora era más afilada. Salí cerrando la puerta detrás de mí. «Sofía, aprecio que hayas venido, pero las disculpas dichas a través de alguien más no son disculpas, y el arrepentimiento que solo aparece cuando el dinero se acaba no es arrepentimiento, es desesperación». Sus ojos brillaron, pero asintió. Me dijo que dirías algo así. «Honestamente, creo que tienes razón. Nunca fue dueño de nada cuando estábamos juntos, tampoco. Cuando se fue,
No sentí victoria, solo un dolor más profundo. El fin de semana trajo amigos suyos, voces que apenas conocía. Un joven llamado Esteban dejó un mensaje de voz regañándome por abandonar a Adrián. Otro, René, si recordaba bien, envió un mensaje de texto que decía: «Es tu hijo, pase lo que pase. ¿No puedes darle otra oportunidad?». Borré los mensajes sin responder. El impulso de justificarme tiraba de mí, pero resistí. Las explicaciones se habían convertido en otra forma de rendición, y ya había rendido suficiente. El domingo por la noche mi hermano Javier llamó. Su voz estaba baja y cansada. Amalia, él también me contactó. Dijo que habías perdido la cabeza. No le creí ni por un segundo, pero necesito preguntar: ¿estás segura de que puedes vivir con esto? Esa pregunta me tomó desprevenida. ¿Podía vivir con ser la madre que cerró la puerta? Mi garganta se apretó, pero forcé las palabras. Javier, he vivido con lo opuesto por casi 30 años, con ser usada, engañada, burlada. Puedo vivir con esto mejor que con eso. Suspiró pesadamente, luego dijo: «Entonces estoy de tu lado. Cualquier tormenta que venga, no estarás sola en ella». Después de colgar, me senté en la sala oscurecida, el silencio interrumpido solo por el tic-tac del viejo reloj de la repisa. La voz de Adrián no me había alcanzado directamente ni una vez desde que la grúa se llevó el auto. Solo a través de otros familia, amigos, incluso Sofía, cada uno trayendo sus palabras como ofrendas. Pero había dejado de aceptarlas. Mi respuesta era la misma para todos: las palabras tienen consecuencias. También los patrones. Y mientras los días pasaban, sabía que llegaría el momento en que dejaría de esconderse detrás de mensajeros y finalmente me enfrentaría él mismo. Eran apenas pasadas las 11 cuando comenzaron los golpes. 3 golpes fuertes contra la puerta principal, seguidos de una voz que no había escuchado en semanas, salvo en grabaciones. «Mamá, por favor, abre». Por un momento me congelé en mi silla, el libro en mi regazo, deslizándose al suelo. Mi primer instinto fue quedarme quieta, fingir que no estaba en casa. Pero el sonido de su voz cruda, quebrada inconfundiblemente, de mi hijo, me puso de pie antes de que la razón pudiera detenerme. Cuando abrí la puerta, Adrián estaba allí bajo la luz amarilla del porche con una mochila colgada en un hombro, los ojos enrojecidos y desorbitados. Su cabello estaba desaliñado, su ropa arrugada como si hubiera estado viviendo de la mochila por días. Parecía menos el joven que presumía en bares con amigos y más el niño que alguna vez recogí de pijamadas, ansioso y avergonzado. «¿Puedo entrar?», preguntó con la voz quebrándose en la última palabra. Vacilé. Esa vacilación sola pareció herirlo. «Soy yo», dijo de nuevo, más suave ahora. Me hice a un lado. Pasó rozándome hacia la sala, dejando caer la mochila con un golpe. El olor a humo rancio y sudor se adhería a él, llenándole así habitación. «¿Por qué me haces esto?», exigió antes de que pudiera hablar. Sus palabras salieron rápidas, dispersas entre súplica y acusación. «Me quitaste mi auto, estás vendiendo mi lugar, no me queda nada. ¿Siquiera te importa qué me pase?». Su voz subió, se quebró, luego se rompió por completo. Hundió el rostro en sus manos con los hombros temblando. Me quedé frente a él, cada fibra de mí, dividida entre el instinto y la resolución. El instinto decía que corriera hacia él, lo abrazara, susurrara las mismas seguridades que había susurrado desde que era pequeño. La resolución me decía que me quedara donde estaba, que recordara los recibos, las mentiras, el veneno de su mensaje. «Me importa», dije finalmente. Mi voz era firme, aunque mi pecho dolía. «Pero importar no significa cargarte más. No cuando has convertido mi amor en algo para explotar». Levantó la cabeza con los ojos hinchados.
Estaba enojado. No quise decir esas cosas. Sigues siendo mi mamá. Y me bloqueaste, le recordé. Me borraste cuando te convino. Ahora me quieres de vuelta porque la red de seguridad se acabó. Su rostro se endureció un destello de la arrogancia que había visto demasiadas veces. Entonces, ¿qué? ¿Crees que no puedo sobrevivir sin ti? ¿Crees que no lo lograré? No lo sé, admití. Pero sé que no lo lograrás si sigo rescatándote. El silencio se extendió entre nosotros. El reloj en la repisa tic-tac fuerte cada segundo, un recordatorio de que había que tomar decisiones. Miró el sofá, luego a mí, con la voz temblando. Por favor, solo una noche. No tengo a dónde ir. Cerré los ojos, inhalé profundamente y los abrí de nuevo. Una noche dije, en el sofá, sin beber, sin llamadas de amigos, sin demandas. Una noche para descansar, luego te vas por la mañana. El alivio inundó su rostro mezclado con algo más resentimiento, quizás, porque las condiciones venían de mí. Asintió, luego se hundió en los cojines, ya encogiéndose como niño. Busqué una sábana en el armario del pasillo y la coloqué sobre él. Mi mano flotó sobre su hombro, deseando ofrecer consuelo, pero la retiré. La piedad y la debilidad llevan la misma máscara, y ya no podía permitirme confundirlas. Al apagar la lámpara, la habitación se sumió en sombras. La respiración de Adrián se ralentizó irregular, pero pesada, y me quedé un momento más observando el subir y bajar de su pecho. Parte de mí quería creer que este era el punto de inflexión, que el niño que alguna vez conocí aún estaba enterrado en algún lugar dentro de él, esperando arañar su camino de regreso a la superficie. Pero otra parte sabía que esto era solo una pausa en la tormenta, un respiro de una noche antes de que la batalla se reanudara. Subí las escaleras, cada escalón crujiendo bajo mí, y me metí en la cama, pero el sueño nunca llegó. Me quedé despierta escuchando los sonidos leves de abajo, el roce de la sábana, el cambio de peso en el sofá, y preguntándome si acababa de darle refugio o había cedido terreno que no podría recuperar. Cuando llegó la mañana sabía que la siguiente prueba sería más difícil caminar con él al departamento y comenzar a desmantelar la vida que había construido para él, pedazo por pedazo. A la mañana siguiente, Adrián me siguió en silencio mientras caminábamos hacia el departamento. El aire dentro estaba viciado como si también hubiera estado conteniendo el aliento, esperando este momento. Las persianas estaban medio cerradas, proyectando sombras inclinadas sobre la alfombra. Llevaba una tabla bajo el brazo, un hábito de mis años de enfermera que no podía sacudirme. Cuando las vidas estaban en juego, la documentación importaba. Y ahora, aunque las apuestas eran diferentes, me aferraba a la misma disciplina. Empezamos en la sala. El sofá que compré de segunda mano, la televisión de pantalla plana adquirida tras una de las emergencias de Adrián, los estantes llenos de DVDs que dudaba que alguna vez hubiera visto. Anoté cada artículo indicando condición, valor, ubicación. Adrián se dejó caer en un sillón mirándome con los ojos entrecerrados. «Esto es humillante», murmuró. «No necesitas catalogar cada tenedor y almohada. Me tratas como criminal». Me detuve, sostuve su mirada y hablé con calma. «Estoy documentando la verdad. Así no habrá discusiones después sobre qué estaba aquí y qué no. Te protege tanto como a mí». Bufó, pero no dijo más. En el dormitorio abrí cajones y comencé a separar su ropa de los muebles. Camisas y jeans en cajas etiquetadas. Personal Adrián. La cómoda en sí fue a muebles y accesorios. Cerré cada caja con cinta y las apilé junto a la puerta. El trabajo físico me estabilizaba, aunque mi corazón se apretaba al ver gorras de béisbol gastadas y una manta desvaída que recordaba haber comprado cuando era adolescente.
Adrián se movía inquieto con los brazos cruzados. ¿Crees que anotar todo lo hace justo? Solo me estás borrando. No dije en voz baja, aún doblando. Estoy asegurándome de que la verdad sea visible. El borrado pasa cuando nos mentimos a nosotros mismos. En la cocina conté platos, tazas, ollas, cada artículo que había comprado en nombre de darle un hogar estable. Cada choque de porcelana contra cartón sonaba como un martillo golpeando. Adrián finalmente estalló con la voz subiendo. ¿Por qué tienes que hacer esto tan frío? ¿No podrías simplemente confiar en mí por una vez? Me volví hacia él con la tabla firme en mis manos. La confianza no es un regalo, Adrián. Es un registro. Y tu registro está lleno de mentiras. Por eso lo estoy anotando. Para que ambos recordemos después qué fue real. Su mandíbula se tensó. Por un momento vi algo parpadear en sus ojos, arrepentimiento quizás, o vergüenza, pero se desvaneció antes de que pudiera aferrarme a ello. A media tarde el departamento estaba dividido en cajas y listas. Artículos personales sellados y etiquetados, muebles marcados para retiro, objetos de valor, anotados para los registros del agente inmobiliario. Apilé todo prolijamente como si el orden pudiera suavizar el dolor. Cuando finalmente dejé la tabla, Adrián estaba junto a la ventana con los brazos aún cruzados. Su voz era baja, frágil. Has dejado tu punto claro. Has convertido mi vida en una hoja de inventario. Exhalé lentamente, el dolor extendiéndose por mi pecho. No, Adrián, tú hiciste eso. Yo solo soy la que lo escribe. No respondió. En cambio, se hundió en el colchón desnudo con los hombros caídos mirando al suelo, como si todas las cajas contuvieran no solo sus pertenencias, sino los fragmentos de quien pensó que era. Recogí mis cosas, cerré la puerta detrás de nosotros y sentí la finalidad asentarse. El departamento ya no era un hogar. Era un libro de cuentas de lo que se había dado y lo que pronto sería quitado. Y mientras deslizaba la tabla de nuevo en mi bolso, sabía que el siguiente paso no dejaría espacio para dudas, la entrega que cerraría este capítulo para siempre. El aire matutino en Guadalajara era frágil y gris cuando regresé al departamento por última vez. Mis pasos resonaban en el pasillo fuera de la unidad 3B, el peso de la tabla presionando contra mi costado, como un recordatorio de todo lo que ya se había hecho. Adrián me seguía su mochila más pesada ahora con las cajas que había empacado para él. No había hablado desde que salimos de mi casa salvo por murmurar, bajo su aliento, cuando le pedí que se apurara. Una asistente legal de la oficina de Valeria ya estaba esperando en la puerta una joven llamada Celeste, con letra pulcra y una expresión tranquila. Se presentó cortésmente y sostenía una lista en una mano, un llavero de latón en la otra. «No tomará mucho tiempo», dijo. «Haremos un recorrido. Confirmaremos que la unidad está sin daños. Luego recogeré las llaves. Una vez que el depósito cierre al mediodía, los fondos se transferirán a tu cuenta Joshua Salazar». Sus palabras eran gentiles, profesionales, pero para Adrián debían sonar como una sentencia de muerte. Dejó caer su mochila contra la pared. «Esto es una locura. ¿En serio estás dejando que un extraño me eche de mi propio lugar? Nunca fue tu lugar», le recordé suavemente. «Era mío, y ahora no será de ninguno de los dos». Celeste miró entre nosotros, pero continuó con su trabajo, moviéndose de habitación en habitación tomando notas. Los gabinetes de la cocina estaban vacíos, las encimeras limpias. El dormitorio estaba despojado de sábanas y ropa, solo quedaba el marco vacío del colchón. Cada marca de su pluma se sentía como otro clavo, sellando la puerta. Adrián paseaba en círculos apretados. «No tienes que seguir con esto. Todavía podrías cancelarlo. Solo dame tiempo para resolver las cosas». Su voz se quebró y por un breve momento
Vi no al hombre, sino al niño que una vez me suplicó no dejarlo solo por la noche. Me estabilicé apretando la correa de mi bolso. Te di tiempo, Adrián. Años de él. Esto es lo que has hecho con él. Dejó de pasear y me fulminó con la mirada. Eres despiadada. No dije mi voz baja pero firme. Estoy cansada de estar destrozada. Celeste regresó a la sala con su lista completa. Todo parece en orden. Solo faltan las llaves. Extendió la mano. Adrián las arrancó de su bolsillo y las arrojó al mostrador con un fuerte tintineo. Bien. Tómelas. Espero que disfrutes el dinero más de lo que disfrutaste ser madre. El veneno en sus palabras hizo que mi pecho se apretara, pero me negué a dejar que me rompiera esta vez. Recogí las llaves el metal frío presionando mi palma y se las entregué a Celeste. El intercambio fue simple, casi demasiado simple para lo que simbolizaba el cierre de una puerta que alguna vez abrí con tanta esperanza. Celeste me dio un pequeño asentimiento. Lo presentaré de inmediato. Felicidades por la venta. Adrián soltó una risa amarga dirigiéndose a la puerta. ¡Felicidades! ¡Qué bonito! Levantó su mochila del suelo y salió sin mirar atrás sus pasos pesados por el pasillo, hasta que el sonido desapareció por completo. Por un largo momento me quedé en el departamento vacío, el silencio presionándome desde cada esquina. Las paredes alguna vez brillantes con la promesa de un nuevo capítulo para él, ahora eran solo superficies vacías, resonando con ausencia. Toqué el marco de la puerta al salir un adiós silencioso a un lugar que nunca se convirtió realmente en un hogar. Al mediodía Valeria llamó para confirmar. La venta había cerrado. Los fondos estaban en mi cuenta números en una pantalla que representaban más que dinero. Representaban los años que había dado, los sacrificios que había hecho, el límite que finalmente había trazado. Irreversible. Me senté en mi mesa del comedor con la laptop abierta mirando el correo de confirmación. El alivio debería haber llegado, pero en su lugar solo había un dolor hueco, como el eco de una canción que termina antes de que la última nota se resuelva. Susurré su nombre una vez en la casa silenciosa, sin esperar respuesta. Afuera la luz de la tarde se extendía tenue por el patio, y sabía que el mundo había cambiado de una manera que nunca podría deshacerse. El techo sobre la cabeza de mi hijo ya no era mío para dar, y con ese acto final, algo en mí se había roto y reparado a la vez. Y mientras la noche se acercaba me preparé para lo que seguiría la lluvia de voces familiares y el silencio de la mía. La mañana después de que cerró la venta, mi celular se iluminó antes de que terminara mi primera taza de café. El chat familiar usual, quieto reservado para cumpleaños y planes de fiestas, había estallado como un incendio forestal. Docenas de mensajes se apilaban unos sobre otros, cada uno más duro que el anterior. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propio hijo?, exigió mi prima Marta. Has perdido tu compasión, añadió Patricia, siempre ansiosa por pararse en el pedestal moral más alto. Incluso mi hermano Javier, que me había prometido su apoyo, escribió con vacilación. Amalia, no entiendo por qué tuviste que llevar todo tan lejos. Sus palabras se deslizaban interminables por la pantalla, cada una presionando más fuerte contra mi pecho. Dura, fría, implacable. Las etiquetas se acumulaban hasta que se difuminaban. Ninguno de ellos había estado frente a Adrián cuando suplicaba por dinero de renta, mientras escondía recibos de bares en su bolsillo. Ninguno había escuchado las palabras que me escupió en ese mensaje de voz. Sin embargo, de alguna manera se sentían con derecho a medir mi maternidad contra su propia distancia cómoda. Dejé el celular boca abajo en la mesa y dejé que la casa volviera a quedarse en silencio. El silencio era afilado pero preferible a su ruido.
Revolví mi té observando el vapor curvarse y desvanecerse, intentando creer que el dolor en mi pecho se desvanecería con él. El día pasó lento. No cociné nada apenas me moví. Simplemente me senté en la mesa del comedor mientras las horas cambiaban. La luz de la tarde se desangró en sombras vespertinas y aún la casa permanecía silenciosa. Por primera vez en décadas no había nadie a quien responder, ninguna demanda, esperando que la llenara. La libertad y la soledad se sentían como dos caras de la misma moneda, girando sin fin en la mesa frente a mí. Era casi el atardecer cuando un golpe en la puerta me sobresaltó. Por un momento me preparé para Adrián regresando con otra ronda de enojo, pero cuando abrí, Clara estaba en el porche con una olla de sopa acunada en sus manos. «Pensé que tal vez no habías comido», dijo simplemente entrando sin esperar permiso. Nos sentamos juntas en la mesa, el aroma de lentejas y romero llenando la habitación. Sirvió la sopa en tazones y puso uno frente a mí, su presencia tan ordinaria como extraordinaria en su quietud. «Escuché los murmullos», dijo Clara después de un momento. «Gente diciendo que fuiste demasiado lejos, que eres cruel». Me miró fijamente. «No dejes que reescriban la historia. La piedad sin límites es robo. Y te han robado bastante». Las palabras aterrizaron en mí como piedras cayendo en agua profunda, enviando ondas hacia afuera. Había sido robada de tiempo, de energía, de dignidad. Y cada vez que le di más a Adrián sin exigir nada a cambio, había sido cómplice de mi propio robo. Comí lentamente el calor extendiéndose por mí, aflojando el nudo que había estado alojado en mi pecho todo el día. Clara no insistió, no llenó el silencio con consuelos vacíos. Simplemente se sentó tomando su sopa, su presencia, diciendo lo que las palabras no podían, que no estaba completamente sola. Cuando se fue, apretó mi hombro suavemente en la puerta. «No dejes que el ruido te haga dudar. Has hecho lo que la mayoría no puede». La casa volvió a caer en silencio, pero ya no se sentía como un castigo. Llevé mi tazón al fregadero, lo enjuagué y me paré en la ventana viendo las lámparas de la calle encenderse una por una. El mundo afuera continuaba indiferente a mis elecciones, pero sentía el más leve destello de firmeza regresar. Y aunque el chat familiar aún zumbaba en mi celular al otro lado de la habitación, ya no corría a silenciarlo. Los juicios de los demás eran solo ecos. Lo que importaba ahora era lo que vendría después, la vida que comenzaba a moldear sin Adrián en el centro. Después de que cerró la venta, pasé varios días mirando los números en mi estado de cuenta bancaria, incapaz de reconciliarlos con los años de sacrificio que me habían vaciado. El saldo era más grande de lo que jamás había visto asociado a mi nombre, y aún así se sentía extraño, casi prestado, como si estuviera esperando que alguien lo arrebatara de vuelta. Durante décadas el dinero había pasado por mis manos solo para aterrizar en las de Adrián. Ahora por primera vez se quedó quieto. Mío. Comencé a esbozar un plan. Los viejos hábitos me guiaban, listas, categorías, columnas, ordenadas de cifras. Pero en lugar de escribir Adrián Renta, o Adrián Servicios, o Adrián Seguro, del auto, escribí mi propio nombre. Amalia Fondo de Retiro. Amalia Fondo para Viajes. Amalia Reparaciones del Hogar. Las palabras parecían extranjeras, indulgentes, incluso egoístas. Y sin embargo lentamente comenzaron a sentirse como verdad. Una línea subrayé 2 veces: beca de enfermería. Había pasado 40 años en cuidados intensivos, a menudo deseando poder aliviar la carga de enfermeras más jóvenes, ahogadas en deudas estudiantiles. Decidí crear una beca modesta en el colegio comunitario, donde tantas enfermeras nuevas comenzaban. No era mucho por estándares institucionales, pero levantaría los hombros de alguien lo suficiente para que respiraran.
Eso se sentía como dinero convirtiéndose en más que supervivencia, se convertía en legado. Otra línea llevaba un sueño que había guardado durante años, cabaña en la costa. Nada extravagante, nada brillante de una revista, solo un pequeño lugar en la costa de Nayarit, donde pudiera escuchar el agua y oler la sal, donde el silencio significara paz, en lugar de abandono. Llamé a un agente inmobiliario solo para preguntar y por primera vez en años, mi voz no tembló al hablar de posibilidades. Aún así, la culpa persistía como una sombra. Me sorprendía calculando qué diría Adrián si lo supiera acusándome de acaparar lo que él creía que le pertenecía por derecho, burlándose de la beca como un gesto vacío, descartando la cabaña como prueba de que le había dado la espalda. Aplasté esos pensamientos recordándome las palabras de Clara: la piedad sin límites es robo. Cada peso ahora tenía un nuevo significado, no como una herramienta para rescatarlo, sino como un hilo para tejer el resto de mi vida. Imaginé caminar por la orilla fuera de esa cabaña, imaginé a una joven enfermera, abriendo una carta que decía que su colegiatura estaba cubierta. Imaginé reparar el tejado con goteras de mi propia casa sin pedir ayudas a nadie. Estos no eran lujos, eran anclas. Una noche me senté en la mesa con la carpeta abierta y susurré en voz alta como si Adrián estuviera frente a mí. Esto nunca fue sobre quitarte algo. Es sobre finalmente darme algo a mí misma. La habitación respondió solo con su silencio familiar, pero me sentía más firme al escuchar las palabras en mi propia voz. La matemática había cambiado. Durante años cada cálculo comenzaba con él y terminaba conmigo cargando el resto. Ahora, por primera vez, la suma equilibraba a mi favor. Cerré la carpeta, la deslicé de nuevo en el cajón y miré hacia la ventana donde las lámparas de la calle parpadeaban. Afuera la vida seguía en su ritmo ordinario. Adentro estaba aprendiendo a contar de manera diferente. Y mientras los días se extendían en semanas, sabía que la historia de Adrián no había terminado porque su silencio ya comenzaba a resquebrajarse. Pasaron meses antes de que escuchara algo concreto sobre Adrián. Su silencio se había alargado tanto que comencé a asumir que había desaparecido en la misma neblina en la que alguna vez vivió, noches de bares, mañanas de excusas. Pero entonces, la noticia llegó a través de Clara, que había escuchado al sobrino de un vecino hablar de él. Adrián había tomado un trabajo en un supermercado al otro lado de la ciudad, acomodando productos en el turno nocturno. Lo imaginé allí el chico que alguna vez fruncía el ceño ante las tareas, ahora reacomodando cajas de cereal y frijoles enlatados, con la espalda doliendo como la mía, después de largos turnos en el hospital. El pensamiento me llenó de un torbellino complicado de sentimientos, tristeza de que hubiera llegado a esto, alivio de que finalmente estaba aprendiendo orgullo mezclado con dolor. Sin auto tomaba el camión urbano cargando su mochila de unas habitaciones rentadas a otra. El Jetta se había ido hacía tiempo, el departamento ya no era su refugio. En cambio, estaba aprendiendo el ritmo de los horarios y los límites de los itinerarios, la vida humilde de alguien que tenía que planear cada paso, en lugar de asumir que alguien más allanaría el camino. A través de otro conocido supe que vivía en una pequeña habitación rentada sobre un garaje. Apenas suficiente espacio para una cama y un escritorio angosto. Intenté imaginarlo allí, encorvado, despojado de los lujos que había vertido en su vida durante tanto tiempo. Había comenzado, decían, a escribir. Cartas, notas, fragmentos. Al principio llenos de culpa, cuán injusta había sido, cuán despiadada. Pero después más vacilantes, más suaves,
borradores de disculpas que nunca envió garabateados en los márgenes de cuadernos o escritos en su celular, solo para ser borrados antes del amanecer. Imaginé que tachaba línea tras línea palabras que podrían haber tendido un puente entre nosotros si las hubiera dejado. Y me preguntaba, ¿estaba avergonzado o temía que enviarlas significaría que tenía que cambiar para siempre? Algunas noches, mientras estaba en mi mesa del comedor equilibrando el papeleo del fondo de becas o hojeando listados de cabañas en la costa, sentía su ausencia como un moretón. El orgullo susurraba que había hecho lo correcto, que finalmente estaba parado sobre sus propias piernas, aunque temblaran. Pero otra parte de mí, la que alguna vez lo abrazó durante fiebres y pesadillas, dolía por aliviar su lucha. No lo contacté. Todavía no. Necesitaba espacio para tropezar, para lastimarse, para endurecerse en alguien que pudiera sobrevivir sin apoyarse en mí. Aún así, el silencio se hacía pesado, lleno de todas las palabras que no estaba listo para decir y todas las que no podía traerme a ofrecer primero. Doblé el pensamiento como las cartas no enviadas que él seguía redactando. Y esperé, porque eventualmente sabía algo rompería la quietud, un mensaje, una llamada, una carta que cargara más verdad que excusa. Y cuando llegara tendría que decidir si abrirla. Llegó un martes deslizada por la ranura del correo con las facturas y volantes habituales. Al principio casi la tiré a un lado, solo otro sobre en el desorden. Pero la letra en el frente me detuvo. Inclinada desigual y sin embargo familiar, de una manera que tiró de mí como una vieja canción. Adrián. La llevé a la mesa y me senté su peso más grande de lo que el papel debería permitir. 8 páginas dobladas cuidadosamente dentro, escritas en papel rayado de cuaderno. Su letra siempre había sido descuidada, pero aquí era más firme, deliberada, como si cada palabra hubiera sido presionada en su lugar por la fuerza. Desdoblé la primera página y comencé a leer. Empezó con lo obvio: disculpas, admisiones de crueldad, confesiones sobre el mensaje de voz. No lo esquivó, no ofreció excusas. Dije lo que dije porque quería lastimarte. Escribió. Y lo logré. Esa es la parte que me enferma. Sabía dónde cortar y corté ahí. No lo merecías. Página tras página desmanteló las mentiras que me había dicho. Las entrevistas de trabajo que nunca existieron. Las emergencias de renta que eran realmente. Cuentas de bares. Las promesas que había elaborado con justo el detalle suficiente para mantenerme creyendo. Escribió sobre los tenis, los cócteles, las noches de risas a mi costa. Quería creer que nunca dejarías de dar, admitió. Porque si nunca parabas, nunca tendría que empezar. La carta cambió, sin embargo, a algo que no esperaba. Metidos en el sobre había copias de talones de pago del supermercado, arrugados, pero reales, y una fotografía de un pequeño cuaderno lleno de cifras garabateadas su presupuesto, rastreando pasajes de autobús, renta, comida. Es humillante vivir así. Escribió, pero he aprendido más en 4 meses que en todos los años que cubriste por mí. Para la 5ª página mis manos temblaban. Escribió sobre noches despierto redactando disculpas que no podía traer a enviar, borrando mensajes, porque temía que no le creería. No necesitaba una madre más suave. Decía una línea, necesitaba una columna más fuerte. La tuya primero, luego la mía. Esa frase me atravesó de una manera que los insultos nunca lo hicieron. Era tanto una acusación como una extraña forma de gratitud. Pero al llegar a las últimas páginas, la duda comenzó a filtrarse. Escribió sobre querer una segunda oportunidad, de querer que viera que estaba cambiando. No pidió dinero, no directamente, pero pidió tiempo, paciencia, que creyera en él de nuevo. ¿Era honestidad o solo otra actuación elaborada desde mis deseos más profundos? No podía decirlo.
Sus palabras sonaban a verdad, pero me habían engañado con palabras tantas veces antes. Dejé la carta mirando la pila de papel que podía ser un puente o otra trampa. Mi corazón dolía por creerla, por imaginar a Adrián arañando su salida del pozo que había cavado, por imaginarlo convirtiéndose en un hombre que finalmente podría pararse derecho sin apoyarse en mí. Pero otra parte de mí, endurecida por años de recibos y promesas rotas, susurraba precaución. Por horas dejé la carta en la mesa, rodeándola como un animal cauteloso. Preparé té, lavé platos, incluso salí a regar las plantas, pero cada vez que regresaba estaba allí, esperando, exigiendo una respuesta que no estaba segura de tener la fuerza para dar. Esa noche guardé las páginas en su sobre y lo puse en el cajón con mis papeles importantes. No descartado, no exhibido, solo, esperando como un signo de interrogación que no podía borrar. Y al cerrar el cajón, sabía que no podría dejarlo allí para siempre. En algún momento tendría que verlo de nuevo cara a cara para decidir si esas palabras cargaban verdad o manipulación, o tal vez ambas. 2 semanas después de la carta, acepté encontrarme con Adrián. Elegimos terreno neutral, un parque público cerca del lago de Chapala, donde los bancos daban al agua y las familias paseaban con perros y carriolas. Llegué temprano sosteniendo un termo de café de casa con el pulso inestable. Él ya estaba allí sentado en un banco con los hombros encorvados, un vaso de papel en las manos. Cuando levantó la cabeza casi no lo reconocí. Lucía más delgado el cabello, más corto la postura apagada. Laxa arrogancia que alguna vez entraba en cada habitación antes que él había sido reemplazada por algo más tranquilo. Mamá dijo simplemente poniéndose de pie. Asentí. Nos quedamos un momento, un espacio incómodo estirándose entre nosotros, antes de sentarnos lado a lado en el banco. El olor a agua salada flotaba en el aire. Las risas de los niños llegaban débilmente desde un parque cercano. «No sabía si vendrías», dijo después de un rato. Su voz era más suave de lo que recordaba, sin los bordes afilados para los que me había preparado. Casi no lo hice, admití. «Pero tu carta...» Merecía una respuesta. Miró su vaso. Quise decir lo que escribí. Todo. Nos sentamos en silencio, dejando que las palabras se asentaran. Estudié sus manos callosas, ahora líneas tenues de tinta cruzando sus nudillos. Había estado trabajando, realmente trabajando, y la evidencia estaba grabada en él, más claramente que cualquier talón de pago. «No estoy aquí para pedir dinero», añadió rápido, como anticipando mi miedo. «No estoy aquí para mudarme de nuevo ni para pedir prestado. Solo quería ver si te sentarías conmigo». El alivio me recorrió mezclado con tristeza. «Entonces, sentémonos», dije. Tomamos nuestro café juntos, hablando en fragmentos sobre su trabajo, su pequeña habitación rentada a los compañeros que lo molestaban por ser mayor que la mayoría del personal. Rió una vez brevemente, y el sonido me sorprendió. No era despreocupado, era tentativo, casi frágil, pero era real. Después de una larga pausa, me volví hacia él. «Adrián, si vamos a intentarlo de nuevo, tiene que ser diferente. Ahora hay reglas. Respeto. Honestidad. Sin dinero cambiando de manos. Nos encontramos trimestralmente 4 veces al año. No cuando estés desesperado, no cuando me sienta culpable. Solo constante como reloj». Tragó con fuerza, asintió. «Trimestralmente. Puedo hacerlo». «¿Y si fallas?», pregunté suavemente. «Entonces dejas de aparecer. Y eso es mi responsabilidad». Lo estudié buscando la sonrisa burlona o el giro de ojos que solía seguir a sus promesas. No vino nada. Solo un hombre cansado y crudo, intentando reconstruir algo del naufragio. Terminamos nuestro café en silencio. El silencio entre nosotros,
menos hostil de lo que había sido alguna vez. Cuando se levantó para irse, dudó, luego abrió los brazos ligeramente. Por un momento consideré negarme proteger los límites que había trazado, pero di un paso adelante, permití sus brazos a mi alrededor, breve y cuidadoso. Su pecho tembló una vez contra el mío antes de que se apartara. «Te veré en 3 meses», dijo su voz más firme de lo que esperaba. Asentí. 3 meses. Mientras se alejaba, sus hombros aún estaban encorvados, pero no en derrota, más en humildad, como alguien aprendiendo a cargar su propio peso. Me volví hacia casa con el termo vacío en mi bolso, el dolor en mi pecho más ligero de lo que había sido en años. El camino se extendía frente a mí, bordeado de luz desvaneciente, y la promesa de un espacio que finalmente era mío. Cuando la dignidad regresa, es la reconciliación, la recompensa o simplemente la prueba de que sobreviviste.